sindicatos en El Salvador son uniones, organizaciones de trabajadores de diferentes rubros, buscando la mejora para ellos, pero en algunos casos hasta para los patronos. Lastimosamente los sindicatos están estigmatizados, que son revoltosos, que son personas sin oficio, que solo dañan al patrono. En El Salvador hay una larga lista de sindicatos desde el siglo pasado, pero actualmente, 2023, ¿hacia dónde va el sindicalismo de El Salvador? ¿Va para la izquierda, para la derecha? ¿Para dónde va? ¿O se quedan al centro? ¿Realmente están velando por los derechos de los trabajadores? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes en este espacio que compartimos en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio, 8 de la noche acá en el 8. Hoy tengo el gusto que me acompaña el secretario adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre. Está Stanley Quinteros. Buenas noches, Stanley, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Francisco. Gracias a Canal 8 por permitirnos siempre interactuar con el pueblo salvadoreño, por darnos estos espacios. Y aquí estamos a la orden, como siempre. Bueno, igualmente es el secretario general del sindicato de la Corte Suprema de Justicia, Correcto. CEGES, que ahí están también, que esa es su principal trinchera, pero ya en forma global, nacional, lo hace para la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Stanley, comienzo con la pregunta de rigor por el tema. ¿Hacia dónde va el sindicalismo en El Salvador? En momentos donde ser sindicalista puede ser pecado hasta con la muerte, en el menor de los casos, encarcelado. Sí, definitivamente lo describiste muy bien cuando comenzaste tu introducción. Izquierda, derecha, o hay algunos que se quedan al centro. Son las tres corrientes, efectivamente, que el movimiento sindical históricamente ha demostrado en el país. Hay sindicatos que se apegan a las políticas de un gobierno en turno. Hay sindicatos que se vuelven oposición o se quedan defendiendo legítimamente los derechos de sus representados, de los trabajadores. Y otros que se quedan al centro esperando qué pasa a los laterales. O lo harán estratégicamente o simplemente se quedan esperando que pasen las mareas más difíciles en los diferentes gobiernos o en las transiciones de gobierno. Actualmente en el país ha pasado esto. Sindicatos apegados a la línea del gobierno. Nosotros que nos hemos quedado combatiendo y defendiendo la legítima defensa de los derechos de la clase trabajadora, el respeto a los derechos laborales. Y por ahí hay otros sindicatos en medio o al centro que no han querido hacer absolutamente nada más que quedarse como simples espectadores, esperando que la marea baje. Ahora, Stanley, hoy muchos dicen no sos izquierda, no sos derecha. Hoy sos pro gobierno o estás en contra del gobierno. ¿Los sindicatos deben de estar en contra de un gobierno, en contra de un patrono, o cuál es el ideal de los sindicatos? Yo no creo el término en contra, porque las organizaciones sindicales no nacemos ni somos creados con el fin de ser una oposición, de ser contra la patronal. Simplemente nuestra misión principal es tutelar, defender derechos laborales. Lastimosamente, los gobiernos, cuando un sindicato les empieza a señalar las graves deficiencias que cometen en materia laboral, las graves vulneraciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, entonces ya nos ven en ese sentido, que nos volvemos una oposición, y no es así. Los convenios internacionales de la OIT ya nos normalizan a nosotros qué hacer y cómo hacerlo, independientemente quién gobierne. Porque nosotros por lo menos los sindicatos, no nos debemos a una política estatal, no nos debemos a una política patronal, nos debemos a la legítima defensa de los intereses del trabajador y de la trabajadora. Pero lastimosamente se dan esos fenómenos de decir
Si éste critica al gobierno o señala, es oposición o es contra el gobierno. E históricamente ha sido así. Nosotros no somos contra la patronal. Lo que pasa es que la parte patronal tiene que entender que para que una institución, una empresa, una oficina tenga un buen funcionamiento, tiene que haber respetos mutuos entre los derechos del trabajador como los derechos del patrón. Porque ustedes saben que un trabajador no se podría llamar trabajador si no se le da una oportunidad laboral a través de alguien que genera trabajo. Entonces no sé por qué se manejan esos criterios tan drásticos que deberían modernizarse, porque en realidad el sindicalismo del siglo XXI tiene que modernizarse, tiene que actualizarse, pero sobre todo tiene que ser muy estratégico en su forma de lucha sin abandonar los intereses del trabajador. En El Salvador, un sindicato del gobierno, los sindicatos de la empresa privada, ¿están unidos o cada quien jala por su lado? No, hay momentos en que tenemos que unificar criterios. Por ejemplo, soy el secretario general de la Central Sindical Independiente. En la Central Sindical Independiente aglutinamos sindicatos de salud, seguridad, educación, nosotros como sector justicia, pero también tenemos otras organizaciones como veteranos, excombatientes, municipales. Tenemos diversidad de organizaciones que hemos visto la necesidad de agruparnos para fortalecernos y mostrar un músculo fuerte ante las luchas sociales que se nos vienen por cada sector. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú creas una unidad? Tú formas alianzas estratégicas de lucha. Una organización que es parte de la central sindical goza del respaldo de las demás organizaciones que estamos aglutinadas allí. Entonces nosotros vemos una estricta necesidad de agruparnos y no de luchar de manera independiente. Entre tú te expones más individualmente ante una patronal, ante un gobierno, sos presa más fácil para que te aniquilen. Ahora, ¿qué tan tomados en serio, no en serio, sino que qué tanta seriedad le da el Ministerio de Trabajo, que es el que rige a los sindicatos por parte del gobierno? O sea, ¿qué tanta seriedad les da importancia? Pues fíjate que generalmente los sindicatos, no todos logramos tener como una apertura ante el Ministerio de Trabajo, porque lastimosamente hay veces el Ministerio no juega el papel que debería jugar ante el movimiento social o sindical. Entonces no podemos decir que le pone importancia, porque no es así. O sea, cada organización, obteniendo sus credenciales o su legitimidad, hace sus banderas de lucha, y no es porque el Ministerio de Trabajo lo respalde. Simplemente el Ministerio de Trabajo hace los procesos administrativos, que es entrega de credenciales, pero hasta ahí nomás. Pero hay temas importantes dentro del Ministerio de Trabajo, como las tripartitas, por ejemplo, ¿verdad?, que se conforman ahí, el Consejo Superior del Salario Mínimo, todas esas cosas, donde no todas las organizaciones tenemos participación. Y te voy a decir por qué no todas tenemos participación, porque no todas estamos dispuestos a aplaudir y decir solo sí ante políticas que consideramos no satisfacen la necesidad, tanto económica y sociales, de un trabajador. Está con nosotros Stanley Quinteros, del secretario general de CEGES, secretario adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Vamos a hacer una pausa. Al regresar traemos más del sindicalismo en El Salvador. ¿Tiene futuro? ¿Se está extinguiendo? ¿Ya no hay necesidad de los sindicatos? Eso, al regresar. Buenas noches, qué gusto que usted esté en la segunda o en el segundo bloque del programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo. La idea principal es de que usted reflexione. Usted me va a decir, yo no pertenezco y nunca pertenecí a un sindicato. ¿En qué me puede interesar el espacio, la plática de ahora? Me interesa mucho, porque los sindicatos no solo velan por el trabajador, sino que por el bien común desde el lado que ellos se desempeñen. Stanley, ¿tienen futuro los sindicatos en El Salvador? ¿Están a punto de extinguirse? ¿Ya no hay necesidad de ellos? 3 preguntas muy interesantes.
¿Tiene futuro el sindicalismo? Sí. Porque habemos organizaciones y dirigentes sindicales que mantenemos la firme convicción de defender los derechos, de defender o por lo menos de contrarrestar las graves violaciones a los derechos humanos y laborales del trabajador. Pero también hay sindicatos a extinguir. Efectivamente, hay sindicatos que se las ponen fácil a las partes patronales, no luchan combativamente. Si hay necesidad de un sindicalismo, por supuesto que la hay, Francisco. Los sindicatos históricamente venimos de temas reivindicativos y si no podemos ver la gesta histórica que le da paso a las reivindicaciones laborales, la gesta histórica de los mártires de Chicago, que gracias a ellos se conquistan 8 horas laborales, se conquistan prestaciones sociales. Antes al trabajador lo explotaban y actualmente lo siguen explotando, pero ya queda a salvedad del trabajador si lo acepta o no la explotación. Pero sí hay necesidad de sindicalismo para tutelar, para garantizar el respeto a los derechos humanos y sindicales. Ahora una trabajadora ya no la puedes maltratar ni explotar, tiene que ser muy cuidadosa inclusive para el acoso sexual que se genera en el sexo femenino. Antes vos podías ultrajar a un trabajador como que era tu hijo de crianza. Hoy no, hay leyes que obligan a la parte patronal a respetar al trabajador, a darle las garantías. Nuestra Constitución de la República ya habla de garantías constitucionales en favor del trabajador. Tenemos un código de trabajo que está hecho quizás 80% parte patronal, 20% trabajador, pero de algo sirvan esas herramientas. Entonces sí es necesario el sindicalismo, sí es cierto que el sindicalismo puede extinguirse, pero también creemos que el sindicalismo tiene futuro. Te voy a poner un ejemplo que hoy me lo plantean temprano, que son los 3 sindicalistas y los 3 compañeros de la Alcaldía Municipal de San Marcos. Fueron absueltos de la acusación que se les hizo por parte de la alcaldesa, pero resulta que no los han dejado en libertad. Las familias van a buscar a acercarse con nosotros para que los asesoremos, para que los apoyemos. Pero ¿qué en ese momento exigieron los trabajadores del por qué fueron acusados? Estaban exigiendo una conquista y una lucha reivindicativa que tenían en favor de ellos, y no bajo esta administración, sino nuestras administraciones anteriores. Pero esta administración del gobierno de Nayib Bukele ha sido una de las que más ha afectado al trabajador y a la trabajadora en nuestro querido El Salvador. ¿Hay confianza en los sindicatos? Confianza del empleado. Sí. Porque, los empleados tienen la libertad de adherirse o no a un sindicato. Correcto. Aunque probablemente cuando se llega a un problema acuden al sindicato aunque no sean miembros, y probablemente ahí empieza a ser miembros. Sí, por ejemplo, nuestra organización sindical que tiene representatividad a nivel nacional, como Sindicato de la Corte Suprema de Justicia, le ha generado confianza al empleado judicial. Y no cree en las otras 9 organizaciones sindicales que existen en el órgano judicial, porque somos 10 organizaciones sindicales en el órgano judicial. Por ejemplo, nos han dado el voto de confianza de representar sus derechos e intereses como empleados judiciales en nuestro país. Entonces, sí, el trabajador cree en el buen trabajo sindical y por eso te dan la confianza. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de un sindicato? Son diferentes, me imagino, en cada empresa, pero hay generalidades. En el sector público, uno de los requisitos principales es tener la razón social, que seas empleado de la institución. Llenar una hoja de afiliación, ¿verdad? No estar afiliado a otra organización sindical, y si lo está, tendría que renunciar a la otra organización sindical. Y, por ejemplo, pagar su membresía mensual. La cuota sindical, en el caso de nuestra organización, equivale a $2. Eso es lo que se les descuenta de su planilla de pago a los trabajadores mensualmente, $2. ¿Tienen derecho a qué? ¿Para qué me sirve un sindicato? Por ejemplo, a ti te suspenden de las labores sin justificación. El sindicato está en la obligación de ir a representarte y velar porque se dé un debido proceso. Te están amonestando o sancionando de manera injustificada, el sindicato tiene que ir a apelar por esas sanciones que te están haciendo. También peleamos para que el trabajador, o no peleamos, también luchamos para que el trabajador tenga mejores prestaciones sociales, canastas básicas, uniformes, herramientas de trabajo necesarias. Sí, servimos para muchísimo en el tema de
la reivindicación laboral, por lo menos en el órgano judicial, tratamos de hacer ese trabajo. Ahora, Stanley, el sindicalismo en El Salvador se critica mucho porque no están en el trabajo, solo andan, digamos, como de licencia, que se aprovechan de este cargo. O sea, ¿eso quedó en el pasado o cómo es ahora? No, y mencionás muy poquito, porque de ahí se viene el agregado de decir a ese sindicalista le metieron a la mujer, le metieron a la hija, le metieron al hijo, le metieron al yerno, le metieron al cuñado, le metieron a todo el familión adentro de la institución con buenos salarios, superando los salarios de los trabajadores normales. Se sigue fomentando el mal sindicalismo en el aspecto de que el sindicalista solo se dedica a andar en los pasillos para arriba y para abajo y no trabaja. Y un sindicalista, para representar dignamente a un trabajador, tiene que ser ejemplo en su lugar de trabajo, tiene que dar fruto laboral, y no para eso lo han contratado, pues para ser un trabajador, para rendir servicios públicos a la población salvadoreña. Lo que pasa es que históricamente se ha dado eso. Muchos sindicalistas, desde que se meten a la organización, lo ocupan como escudo para no hacer nada laboralmente. Y ese es el problema. Por eso es que estamos tan estigmatizados los sindicatos, por eso es que nos señalan a todos o nos miden con la misma vara por igual, cuando en realidad algunos tratamos de hacer la diferencia en las instituciones donde laboramos. ¿Cuáles son los sindicatos que se quedan al centro? Que no son de aquí, no son de allá, sino que solamente están esperando las señales o qué camino les conviene más. Yo creo que esos son los sindicatos que han hecho un modo de vivir del sindicalismo y que prefieren quedarse como simples espectadores para no perder sus privilegios, para no hacer nada y que no se les vea afectados, y seguir manteniendo su estatus que tienen como disque dirigentes sindicales, recibiendo su dieta, manteniéndose en los locales sin hacer nada, no rendir frutos laborales. Entonces, esos son los que se quedan, los que tratan de, o los que ya hicieron una vida a través del sindicalismo y que no les generan mayores frutos a los trabajadores o a las trabajadoras. ¿Y en qué momento deciden ellos virar hacia izquierda, derecha, o ser pro gobierno o contra el gobierno? ¿En qué momento se decide? Cuando no están en riesgo sus intereses particulares. Es que ese es el problema más grande. Cuando no están en riesgo sus intereses particulares, deciden ver a dónde el viento está soplando mejor. Si ellos ven que pueden hacer alianzas con la izquierda, me imagino que se hacen las alianzas con la izquierda y se vuelven instrumentos serviles. Si ven que la derecha les puede dar buenos beneficios también, sin tener mayor afectaciones en sus intereses particulares, se hacen de derecha. Y si no, se mantienen mejor al centro, esperando que pase la coyuntura más radical, más drástica de los gobiernos cuando administran los bienes del Estado. Bueno, está Stanley Quinteros. Él es el secretario adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz 15 de septiembre. Agradecemos a todos ustedes el estar con nosotros. Hacemos una pausa, ya regresamos. Piénsalo. Feliz provecho para ustedes que están ya en la cena con la familia, departiendo y analizando el sindicalismo en El Salvador. ¿Realmente los sindicatos en nuestro país solucionan? ¿No son vividores como algunos ejemplos que hemos conocido, lo mismo que ha dicho nuestro invitado? ¿Y cuando los sindicatos se adhieren a otras organizaciones? Hablemos de ello, Stanley. O sea, ¿cómo un sindicato llega a formar parte de una federación, de una alianza, de una confederación, no sé, en fin, de tantas? Yo creo que lo principal de valorar cuando te federas es que las organizaciones con las que vas a hacer alianzas compartan tus principios, compartan tu misma forma de lucha. Porque cuando ya te federas, hay normas que rigen a las organizaciones. Y si vos lo haces, si vos sos una organización combativa, que está dispuesta a seguir denunciando, publicando, luchando, pero te vas a topar con otras organizaciones que prefieren estar calladas porque tienen buenas relaciones con la patronal, no estás haciendo nada.
Por el contrario, te van a obstaculizar tu desarrollo como organización sindical. Entonces, cuando vos vas a ser parte de una estructura como una federación o confederación, tenés que valorar si las organizaciones con las que seas alianzas comparten tus mismos criterios de lucha. Porque si no, te vas a estancar o a obstaculizar en los procesos de lucha que vos implementás día con día en la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la relación del sindicalismo que no está a favor de las medidas, no del gobierno, sino que de las medidas que se toman? O sea, ¿cómo es la relación? ¿Cómo les afecta a ustedes el señalar puntos de inflexión y que se violan derechos humanos? Complicadísimo, complicadísimo, porque eso te puede generar que te hagan acusaciones de parte de las partes patronales. ¿Por qué? No te puedes quedar callado ante un despido masivo de 2.000 trabajadores como lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Tenés que activar las instancias internacionales incluso para poder reivindicar a todos esos trabajadores. En este gobierno, Francisco, es donde se han despedido más sindicalistas en el país. Muchas dependencias que las desaparecieron bajo una figura de crear nuevas estructuras, desaparecieron sindicatos completos. ¿Qué va a pasar ahora con el tema de la reducción de municipios? Y los sindicatos que están en esas alcaldías. Esa va a ser una aniquilación masiva de movimiento sindical en las municipalidades. Cuando vos ya te pones ante un gobierno a denunciar o a señalar esas graves afectaciones y violaciones a los derechos laborales, lo menos que te va a generar es que seas acusado penalmente, que seas perseguido, y en muchos casos hasta ver cómo te aniquilan. Podemos ver el sindicalista de la alcaldía municipal de Mexicanos. Ya murió un sindicalista ahí que le aplicaron el régimen de excepción, lo vincularon con estructuras criminales, lo cual él se fue libre de pecado porque jamás fue condenado, pero ahí fue encontrar la muerte en un centro penitenciario, un sindicalista mexicano. Los sindicalistas de San Marcos, los de Soyapango, los de la imprenta nacional, que de repente los capturan, pero de repente le vemos aplaudiendo al gobierno, no sé qué pasó, no sé si le doblaron la mano, le ganaron el valor, y esos son los sindicatos a extinguirse, porque si no se someten, los extinguen. Estos comportamientos de que hoy estoy a favor, mañana estoy en contra, pasado vuelvo a estar a favor, ¿qué significan en los sindicatos? Que no tenés una firme convicción de lucha en favor de los derechos del trabajador, que lo que te interesa es tener un estatus, tú como dirigente sindical, de beneficio y complacencia para tus intereses muy particulares, y no en realidad de la clase trabajadora, porque no puedes estar cambiando de posición, hoy sí defiendo y mañana no defiendo. El que está consciente de que se mete a un sindicato por reivindicar los intereses y derechos del trabajador, está claro que no puede tener criterios diferentes. Tiene que tener la firme convicción de mantener su postura en defender, tutelar, garantizar los derechos de las y los trabajadores. Porque a algunos sindicatos se les considera que son afines a los partidos de izquierda o de derecha. Cuando poníamos el ejemplo de que va a la izquierda o a la derecha, estábamos hablando de los extremos realmente, pero ¿son parte de los partidos políticos los sindicatos? ¿Ese es el deber ser? No, quizás no son parte de los partidos políticos, pero se vuelven apéndice de los partidos políticos, se vuelven trampolines serviles, se vuelven comités de aplauso, eso es lo que pasa. Pero un sindicato no nace por un partido político, o sea, no le pertenece a un partido político, que después lo volvés un instrumento servil, esa es otra cosa, Francisco. ¿Es complicado estar al frente de un sindicato? Sí, muchísimo. ¿Cuáles son los compromisos de los que liderean estos esfuerzos? El principal, mantener la firme convicción de no dejar aventado a un trabajador en una situación de violación a sus derechos. Ese creo que es el fin principal de un dirigente sindical. No mantenerse en un local bajo aire acondicionado sin hacer nada. El fin principal es garantizarle al trabajador la estabilidad laboral. En el caso de usted, que es miembro también de CEGES, es el secretario general, bueno, de ahí viene Stanley Quinteros. ¿Qué pasa cuando se violan los derechos laborales o derechos humanos de un empleado de la Corte Suprema de Justicia que no están en San Salvador? ¿Tienen que ir a otro lado? Sí, nos toca ir a rescatar almas, nos toca ir a defender almas a otro lugar. Por ejemplo, defendimos a una buena cantidad de trabajadores en el juzgado de paz de Chalchuapa, que estaban siendo maltratadísimos por la jueza de ahí.
nos tocó estarnos moviendo hasta ese lugar. Pero también utilizamos las instancias administrativas pertinentes para agotar los debidos procesos y que las leyes o la legislación nos diera la razón. Y lo logramos. Logramos quitarle el yugo a esos trabajadores de Chalchuapa y ahí están ahora tranquilos. Lo hicimos también con un juzgado de Santa Ana también. Los liberamos de esos yugos. O sea, no importa de donde el trabajador nos busque, nos toca ir hasta el lugar donde nos toca ir a representarlos. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Stanley Quintero de la Alianza Nacional El Salvador en Paz está con nosotros. Ya regresamos. Buenas noches. Cuarto bloque de tu programa de todos los miércoles a las 8 en el 8. No sé, piénsalo. Stanley Quintero de la Alianza Nacional El Salvador en Paz está con nosotros. ¿Qué tal la Alianza Nacional El Salvador en Paz? ¿Cómo ha ido en este tiempo? Bueno, la Alianza Nacional El Salvador en Paz se mantiene como un instrumento de lucha social que aglutina diferentes sindicatos, asociaciones. Creo que es la única que se ha mantenido firme en la lucha reivindicativa, no solo por los sectores que están aglutinados, sino por la democracia de nuestro país, por el respeto a la Constitución, por el respeto a la independencia de poderes, pero sobre todo por recuperar nuestra república. La república lo es todo, Francisco. Entonces la Alianza Nacional El Salvador en Paz se ha mantenido firme, luchando, señalando, denunciando, porque está consciente que muchas de las políticas de este gobierno afectan a los sectores más vulnerables. Y precisamente en la Alianza Nacional El Salvador en Paz, los sectores con los que conforman son los sectores más vulnerables. ¿Quiénes conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz? Probable no mencionamos todos, pero ¿qué sectores se...? Bueno, ahí tenemos sectores agricultores, campesinos, maestros, policías, enfermeros, empleados públicos, veteranos, excombatientes, empleados municipales, empleados personas despedidas, sectores adultos mayor. Tenemos diversidad de sectores que aglutinan la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Cuál es el objetivo de la alianza? Defender el Estado de Derecho en nuestro país, defender la vulneración a los derechos de los sectores más vulnerables, pelear porque de verdad se respete una independencia de poderes en nuestro querido El Salvador, el respeto a la Constitución de la República, que creo que son de los ejes más fundamentales que han movido a la Alianza El Salvador en Paz. Durante el 15 de septiembre del 2021 hasta esta fecha se ha mantenido firme y combativa en las luchas de calle. José Santos Melara es el coordinador nacional. Coordinador nacional. Sí. Usted es el coordinador adjunto. Nacional. Nacional. ¿Por José qué Melara nacional? No entiendo. José Melara es el coordinador nacional de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Yo soy el coordinador adjunto nacional también. La Alianza Nacional en Paz está conformada por una estructura nacional, ¿verdad? Y José Melara es el coordinador general y el coordinador adjunto. Se habla mucho de que hay divisiones, de que no se logran poner de acuerdo las organizaciones que aglutinan a otras, y entre ellas la Alianza Nacional El Salvador en Paz, de que los vinculan con un lado, con otro a usted. ¿Qué pasa con todos esos rumores que hay? Es que eso es normal, Francisco, en un proceso democrático, en un proceso de aglutinamiento de movimientos sociales, no vas a enfilar solo a gente que piensa igual que vos, porque si no, entonces no funciona nada. Y en la Alianza Nacional El Salvador en Paz, por la cantidad de organizaciones que la conformamos, es normal que hayan temas de discusión, temas de debate, pero ese es un proceso normal. Divisionismo no lo hay. Nos mantenemos siempre en la firme convicción de defender los intereses del pueblo, de los ciudadanos del pueblo, de nuestro querido El Salvador, y eso es un proceso normal el que podamos tener diferencias, pero nos mantenemos firmes en la lucha, que es el fin principal que nos ha unido a todas las organizaciones sindicales, sociales, ONG, iglesias, campesinos, agricultores, para estar aglutinados en la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
¿Ustedes no son pro gobierno? No. La Alianza Nacional El Salvador en Paz nace precisamente gracias a las graves violaciones a los derechos de nuestros ciudadanos en El Salvador, ante un régimen que captura a personas inocentes, que ha matado de entre los centros penitenciarios a gente inocente, donde quitaron jueces y pusieron jueces a sus antojos, donde no respetaron los procesos constitucionales, donde lo menos que hicieron fue respetar la independencia de poderes. Ese es el motivo del por qué nace la Alianza Nacional El Salvador en Paz. El ver que un El Salvador se está desquebrajando motiva a diferentes organizaciones sociales a unificarse y a crear un solo músculo de lucha en defensa de los intereses del pueblo salvadoreño. ¿Han sido amenazados? Sí. De hecho, tenemos todavía preso al compañero Rodolfo Pereira de la organización Antraibea de Soyapango, del comercio informal de Soyapango, por ser miembro de la estructura orgánica de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, pero que fue uno de los que férreamente denunció los graves atropellos de la alcaldesa Montano, que ahora está presa también. Pero como Pereira en ese momento fue el único líder valiente que denunció y señaló muchas cosas que estaban pasando en Soyapango, le aplican un régimen de excepción, pero él es líder de nuestra Alianza Nacional El Salvador en Paz. O sea, ahí sí hay persecución, sí tenemos amenazas, pero eso no nos va a detener, Francisco. En eso estamos claros, nos mantenemos firmes en la lucha. Ahora, el sindicalismo en El Salvador, ¿en qué momento se unen todos? Ya medio hablamos al inicio, pero ¿en qué momento se puede llegar a coincidir con otros sindicatos? Es que está bien difícil que hable de una unificación masiva, porque pues como hay organizaciones apegadas a las políticas del gobierno, y esos me imagino han de estar gozando de privilegios pero muy particulares, esas organizaciones. Va a ser difícil que quieran renunciar a esos privilegios y tirarse a la calle con los que no están de acuerdo en que están despidiendo mujeres embarazadas, que están despidiendo mujeres con enfermedades crónicas. ¿Siguen los despidos en el gobierno? Por supuesto que sí, siguen, Francisco. Eso es el pan de cada día en nuestro querido El Salvador. Por eso las organizaciones sindicales somos necesarias para poder denunciar lo que sigue pasando en las diferentes instituciones, en las diferentes empresas. Ahora, ¿qué es más difícil mediar o lidiar con el gobierno o con la empresa privada ante las violaciones de derechos laborales o de derechos humanos? Con ambos. Pero creo que podés llegar a mejores acuerdos con la parte privada. Con la parte privada, porque si le haces entender que está afectando a un buen trabajador, la misma empresa puede reconocer que está dejando de utilizar a un recurso humano necesario en la empresa, que le puede generar ganancias, que le puede generar productividad. En cambio en el gobierno, no, en el gobierno quitas 20 trabajadores públicos y metes otros 40. Así de simple. Entonces, lastimosamente, a veces es mejor negociación con la parte privada que con la parte gobierno. Y ustedes como sindicatos, como Alianza Nacional El Salvador en Paz, como la Central Sindical Independiente, ¿hacen propuestas? Porque una cosa es que solo defiendan y todo, pero ¿hay propuestas para mejorar las condiciones laborales? Por supuesto. No sé si te has dado cuenta que a veces hemos acompañado al Magisterio Nacional a hacer propuestas en el tema pensiones. El tema pensiones es un tema de vida o muerte que sigue afectando a la mayoría de trabajadores en nuestro país. Hemos hecho propuestas ante el señor presidente de la República, lo hemos hecho ante la Asamblea Legislativa también, pero como sabemos que tienen el poder y el control total, no esperamos mayor cosa que por lo menos le pusieran atención, pero ni siquiera eso lo hacen. Mejor lo engavetan, mejor lo archivan y no le ponen seriedad a las propuestas de la clase trabajadora. Cuando sale un Ministerio de Trabajo diciendo que ha sido, por ejemplo, el tema pensiones, un tema consensuado por todas las organizaciones, eso es falso, no lo consensuaron con todo. Nosotros teníamos mejores propuestas y no las tomaron en cuenta. Entonces, lastimosamente, hay veces las negociaciones se te hacen más fácil con la empresa privada que con la parte del Estado o con la parte del gobierno. ¿Qué tan cierto es, Stanley, de que compran a algunos sindicatos?
ya sea la empresa privada o el gobierno. Y ahí es donde no se pronuncian nunca en nada. No, porque de repente ves a un sindicalista que no tenía ni para comer, pero de repente lo veo en un buen vehículo, con una buena casa, con un buen puesto adentro de la institución o dentro de la empresa. Le ves a toda la familia dentro de la empresa o dentro de la institución. ¿Cuál sería el nombre correcto para ponerle a ese dirigente sindical de esos privilegios? Compra de voluntad, compra de lucha, porque prefiere lucrarse y beneficiarse particularmente que seguir defendiendo y reclamando los derechos de sus afiliados o de sus agremiados. Hay empleados que se hacen de un sindicato, pero hay otros que dicen te puedo dar la cuota sindical, pero no quiero aparecer. Sí, es bien lamentable que sienten la necesidad de estar afiliado a un sindicato, pero también el temor de que sean como identificados que son parte de un sindicato, porque todavía se mantiene ese criterio hacia los malos, hacia los sindicalistas que son, no quisiera utilizar un término que pudiera dañar sentimientos hacia algunos amigos o colegas, ¿verdad? Pero se vuelven gangueros, se vuelven oportunistas, se vuelven lucrativos en sus intereses a raíz del sindicalismo. Entonces, creo de que el trabajador también tiene que reflexionar y perder el miedo de estar afiliado a un sindicato, porque un verdadero sindicato sí lo va a representar dignamente. ¿Y en qué me beneficia ser miembro de un sindicato? Gozar de la protección sindical, gozar de que nosotros peleemos por un debido proceso, que te generemos condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Vos puedes estar en una institución y te dan una silla que no sirve ni te genera ergonomía para generar tus funciones. Si él va solito, donde el jefe dice, mire jefe, ¿por qué no me cambia la silla? Te aseguro que no lo escuchan. Solo le dicen, sí, ese lo vamos a arreglar y hasta ahí llega nada más. Pero llega el dirigente sindical, mire, ¿qué pasó con la ergonomía? Está violentando la ley de salud y seguridad ocupacional. Nosotros argumentamos la condición laboral. A eso le tienen miedo, porque si no nosotros denunciamos y eso le puede generar multas a una parte patronal. Y no va a querer que le estén multando, ¿verdad?, por incumplir normas de seguridad en una institución. Entonces esas cosas nosotros, que se pueden ver muy sencillas, si no interviene el sindicato, no se logran. ¿Y qué pasa o quién elige a los líderes de los sindicatos? Año con año, según los convenios de la OIT, las organizaciones sindicales celebramos asambleas generales. En las asambleas generales se convocan a todos los afiliados, ellos llegan, eligen quién quiere que los representen, pero también depuran al que consideran que no los representó dignamente. Entonces, esa es la forma de elegir las estructuras sindicales. Bueno, vamos a hacer la última pausa para venir con la parte final, la conclusión y el mensaje, la reflexión en tu programa No sé, piénsalo. Buenas noches, vamos a la parte final de No sé, piénsalo, con Stanley Quinteros, un trabajador que se une al sindicato CEGES de la Corte Suprema de Justicia y luego se podría considerar que empieza a hacer una carrera sindical también y se suma a otros esfuerzos, no solo de sindicalismo, sino que en pro de un mejor El Salvador. ¿Cuál es la reflexión final para los que son probablemente, Stanley, indiferentes hacia el trabajo sindical, indiferentes hacia las luchas? Porque el sindicalista es el revoltoso, el sindicalista es el que solo grita, el sindicalista es el que no trabaja, el sindicalista es el que se aprovecha de los demás. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, en primer lugar, a la clase trabajadora a no sentir temor de afiliarse a un sindicato. Eso sí, hay que buscar que mejor los puede representar, pero también a nuestros colegas sindicalistas, que empecemos a hacer un sindicalismo en el siglo XXI que de verdad genere la confianza hacia los afiliados, que se vaya quitando esos términos tan oscuros que se manejan de gangueros, oportunistas, que hagan un sindicalismo diferente. Y para eso, que tienen un criterio diferente hacia el tema sindical,
Nosotros los invitamos a que estudien un poco sobre el tema del sindicalismo. Tu servidor no solo es un sindicalista de hecho. Yo me forjé en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Ahí nos forjaron, nos dieron diplomado de liderazgo sindical durante 3 años, donde tenemos nuestra acreditación por parte de la Facultad de Ciencias Sociales como líderes sindicales, como procuradores de justicia. Porque sindicalista no solo es ese término, pues según ahora criterios de la OIT, somos procuradores de justicia. Pero además tenemos esa organización llamada Organización Internacional del Trabajo que respalda, garantiza y protege el trabajo sindical. Tenemos organismos internacionales que nos vigilan, nos controlan, nos apoyan. Entonces el sindicalismo es una carrera, es una profesión que si la amas y tener la firme convicción de defender a los trabajadores, puedes hacer un buen trabajo y puedes hacer la diferencia. Stalin Quinteros, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Francisco, muy buenas noches. Para todos ustedes, el pertenecer a una asociación, a un grupo, ser parte de un gremio, ser parte de un sindicato, es un derecho que con la vida, con sangre, lo han pagado personas de generaciones atrás. Son derechos que nosotros hemos ganado y que, como dice el dicho, lo conquistado no se entrega. Pero nosotros debemos de tomar en cuenta de que debemos de pertenecer para que se escuche más. Bien decía el invitado, de que si llega una sola persona es difícil que lo escuchen. Siempre hay que estar acuerpado por un grupo más de personas que probablemente nos van a guiar y nos van a proteger. Si nosotros llegamos a un puesto de privilegios dentro de un sindicato, no hay que aprovecharse. Si usted ve corrupción dentro de ellos, señálelo. Busque la forma en que ya no vuelvan a ser líderes sindicales estas personas. Pero si usted también aplaude ese tipo de acciones, usted es un cómplice y por lo tanto también es corrupto. El Estado salvadoreño saca las credenciales para los sindicatos a conveniencia, depende cómo se esté portando el sindicato hacia este sector. Creo de que hay mucho que aprender en el sindicalismo y creo que debemos de estudiarlo porque es una organización, un equipo, un grupo importante para el país que usted y yo debemos pertenecer porque lo merecemos y es nuestro derecho. ¿Usted es parte de un sindicato? ¿O va a ser parte de un sindicato después de esa entrevista? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, muchas gracias por habernos acompañado. Próximo miércoles a las 8 acá en el 8, los espero. Buenas noches.